A propósito del atentado de anoche en Moscú, en el Crocus City Hall, un mall que está ubicado al noroeste de la ciudad de Moscú, en un barrio Krasnogorsk que se ha urbanizado en los últimos 10 años aproximadamente. Está más o menos, para que se ubiquen, a unos 35, 40 kilómetros del centro de Moscú. Hablando del centro, ustedes saben que es una ciudad en forma de anillo. Hablando de la Plaza Roja, bueno, los Jardines de Alejandro, los puentes más importantes sobre el río Mosva. Hacia el noroeste está este distrito urbano y allí hay un centro comercial que es gigantesco. En el teatro solo de ese centro comercial había 7.500 butacas. Ayer había aproximadamente un poco más de 6.000 personas ahí, pero el centro comercial llega a albergar cerca de 1.000.000 de personas por día, para que tengamos noción de qué estamos hablando, digamos, en un centro muy, muy transitado por la gente, siendo que, bueno, estamos hablando de una ciudad muy grande como Moscú, donde transitan 9 millones de personas por día en el subte solamente, ¿no? La cantidad de autos también, el transporte automotor urbano y demás, bueno, todos sabemos, los que hemos estado allá, algunos periodistas que han visitado Moscú se han quedado impresionados por el movimiento que tiene esa ciudad. Y bueno, este es un centro que en realidad era propiedad de un parca, que bueno, es de origen azerí y que hizo mucho, mucho dinero, sobre todo después del 2010, 2011, más o menos 2016, 2017, construyó este centro, un poco derivado del boom del petróleo, que Rusia gozó entre el 2000 al 2010, más o menos en la misma época del boom sojero argentino, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, esa super riqueza derramó en favor de otros oligarcas que no habían hecho dinero o suficiente dinero en los años 90, ¿no? Este acerino es de la camada, digamos, de los oligarcas tipo Berezovsky o Abramovich o Guzinski, que habían hecho dinero en los 90, o fines de la época gorbachoviana y principios de los 90. Aparentemente íntimo amigo de Donald Trump, ¿no? Voy marcando algunos datos porque, bueno, después respecto a las pistas o a los análisis explicativos, las hipótesis que se están barajando, bueno, acá toda información es válida, ¿cierto? Donald Trump, de hecho, ese centro empieza, o la ubicación de ese centro tiene que ver con la posibilidad de la realización de un certamen de Miss Universo 2013, en realidad. Después se va ampliando, por supuesto. 2016, 2017 son los años de mayor expansión del centro comercial o del mall. Y ese certamen lo organizó Donald Trump. Es uno de los detalles importantes. Donald Trump estuvo allí, habló con Alalabov, y él ha hecho reportajes también, este oligarca ruso de origen azerí, hablando de Donald Trump, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, respecto a la crónica de los acontecimientos, ustedes han visto imágenes seguramente, videos personales, videos oficiales, las cámaras, es un lugar lleno de cámaras, por supuesto, sin demasiada vigilancia policial. Esto por ahí llama atención. Ayer lo hablábamos con un amigo. Pero bueno, estos aparentemente una veintena de tipos, en realidad liderados por 3, las imágenes principales toman o entran y disparan a discreción con
ametralladoras AKM, camuflados, una vestimenta algo diferente, digamos, a la que estábamos acostumbrados con los terroristas islamistas de los atentados del 2000 al 2006, ¿no? Recordemos la escuela de Beslam, que sigue siendo el atentado más importante en términos de muertos y heridos en Rusia, terrorismo checheno, y después, bueno, los atentados sucesivos en el subte de Moscú. El último, para que tengamos una idea, que yo recuerde, es el del 2017, abril del 2017, en el metro de Moscú, y lo perpetró no un checheno, sino un kirguizo. Porque bueno, después podemos analizar cómo el terrorismo checheno fue mutando, fue también menguando en la ferocidad de sus ataques, en la cuantía de sus ataques. En fin, la guerra de Siria también influyó para que eso ocurra. Pero bueno, se nota que estos tipos están súper, por lo menos por los testimonios que yo leí de la gente, ¿no? Estaban súper entrenados, mataron a sangre fría, quemarropa, sin pestañear, digamos, y a toda persona que se moviera. De hecho, muchos salvaron sus vidas. Pensemos en la cantidad, ¿no es cierto? 6.000 personas, no estaban todas ahí, por supuesto, estaban repartidas que se orientan hacia el teatro, y uno ahí se puede esconder detrás de la butaca y demás. Y por supuesto, estos tipos cuando entran y matan a los primeros, ¿no es cierto? Los que están sentados ahí en las primeras filas, y después van saliendo y van matando a los que ven afuera, que van entrando, en fin. Fue, por supuesto, antes del recital del grupo que se llama Picnic. Y bueno, después, obviamente, no solamente disparaban, sino que tiraron granadas, con lo cual provocaron incendios. Esos incendios es una estructura muy moderna, pero se ve que no es muy segura, digamos, contra este tipo de eventos. Y bueno, enseguida el fuego tomó los techos, y muy poco tiempo el techo se desplomó. Se generaron escombros. Bueno, todavía están buscando cadáveres bajo los escombros. La cifra se acerca casi a los 140, 150 personas. Hay estimaciones ahí también. Había 114, 115 hasta hace algunas horas atrás. Ese número se va actualizando. Y también hay heridos de gravedad ya en los hospitales. Se movilizaron primero 50, después 70 ambulancias. En fin, Rusia, Moscú sobre todo, tiene un sistema de salud bastante expeditivo en ese sentido. Y bueno, después, obviamente, todas las especulaciones que tienen que ver con las distintas hipótesis. Estos tipos escaparon, algunos los pudieron agarrar ahí mismo, dentro del mismo centro, y a otros, en el transcurso de nuestra madrugada, en el transcurso del amanecer de ellos, digamos, lo fueron dando camino a Briansk, o mejor dicho, en la región de Briansk. Estamos hablando de una distancia entre Moscú y Kiev de 780, 800 kilómetros. Bueno, en el camino hacia Kiev, la región aledaña, digamos, la frontera ruso-ucraniana, que es Briansk, una región que está bajo fuego en esta guerra, digamos, porque ustedes saben, los ucranianos han usado drones, sobre todo, para atacar esas zonas. Briansk, Belgorod, bueno, y algunas otras, Kursk, a mitad de camino, digamos, entre Kiev y Moscú. Ahí los agarraron en un auto Renault blanco. Las cámaras habían detectado las imágenes de los rostros de estos tipos, por lo menos de tres, los más
importantes, los más conspicuos. Los otros 17 o 16 estaban, aparentemente algunos desarrollaban tarea logística. Encontraron también una van, una Traffic, ahí cerca, con patente ucraniana, pero patente ucraniana antigua, digamos, ¿no? De la vieja República Socialista Ucraniana cuando estaban en la Unión Soviética. Un poco raro todo eso. Pero en fin, bueno, los agarraron, bueno, ya empezaron a circular, no sé si las vieron, las imágenes. Yo estoy afiliado a un canal privado ruso, un canal, no es un canal oficial, por supuesto, es un canal que inventan sobre todo los actores, digamos, que son afines a la postura de Putin respecto a la guerra, y ellos sacan imágenes muy crudas que después a veces reproduce RT, a veces reproduce Sputnik, y yo ya tenía las imágenes de las torturas, y bueno, ¿para qué hablar de eso? Sobre estos tipos. Los interrogatorios, por supuesto, son públicos en ese canal. Y bueno, las facciones de ellos son claramente musulmanas. De hecho, ahora, hace una hora, empieza a circular en las redes el rostro y los datos de uno de ellos, aparentemente el líder, y es de origen checheno, que era una hipótesis que manejaba Mariano ayer, o me preguntaba anoche, checheno, pero aparentemente actuó como soldado en Ucrania en el 2022, no en el 2023. Entonces, bueno, por supuesto, ese y otros aspectos que vamos a analizar pueden llevar cierta veracidad a alguna de las dos hipótesis que se manejan. Una es la oficial, digamos, que es la autoatribución del atentado por parte de él, y la otra es la famosa pista ucraniana, que bueno, el discurso de Putin fue bastante concreto en ese sentido, por todo lo que deslizó y demás. Porque bueno, uno lo primero que se pregunta es qué hacían yendo a Briansk. Aparentemente, como dijo Putin, tenían una ventana ahí abierta en la frontera. Más allá de que también es cierto, en los últimos años la frontera ruso-ucraniana es un colador por donde se la mire, ¿no es cierto? Es decir, es una zona de tránsito de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Entonces, es muy, digamos, hay gente, hay trata, y hay también redes ilegales de todo tipo, y hay terroristas, chechenos y no chechenos, que circulan por ahí, van y vienen. Hay expresos que militan para el ejército ruso, vamos a contar todo acá. O sea, acaban de ser liberados algunos presos ahora en estos últimos días, acaban de ser indultados por Putin y son llevados al campo de batalla para pelear del lado ruso. Y bueno, esa gente circula también de una manera no muy oficiosa, no muy oficial. Y del lado ucraniano también vienen terroristas chechenos, voluntarios, que quieren pelear para el lado ucraniano. Así que bueno, en ese contexto, Putin dice que había una ventana esperándolos, hay una logística de ametralladoras y de transporte que aparentemente, por lo que dice el líder del grupo, a él simplemente hace un mes que se comunicaron vía telefónica, le dejaron un mensaje, le dijeron, mira, vas a recibir $5.500, el equivalente en rublos, ¿no es cierto? $5.500, tenés que ir a hacer una tarea para nosotros, no se sabe quiénes otros. Y el tipo acepta, y bueno, y cuando está cerca lo van guiando, porque le dicen, mira, tenés que entrar al shopping y tenés que matar gente, sin, sin otro detalle, ¿no es cierto? Y así hicieron. Bueno, así lo hicieron. Por ese dinero.
Así que bueno, tampoco en el interrogatorio queda muy claro, digamos, quién lo mandó, quién los mandó, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué otro detalle quiero destacar? La cuestión de las redes. Eh, a mí me llamó mucho la atención, y lo dije ahí en el grupo de WhatsApp, me llamó mucho la atención que casi enseguida, después del atentado, a la hora y media, digamos, ya empezó a circular bueno, la versión de ISIS, pero antes de la versión de ISIS, la versión de que Estados Unidos había advertido a los servicios rusos, al FSB, de que ese atentado se iba a producir. Entonces, claro, la primera reacción de uno es, bueno, pasó con un amigo, me dice, pero ¿cómo? Entraron shopping, mataron, ¿qué clase de seguridad hay en Rusia? En fin. Y, y enseguida, además del mensaje, Estados Unidos ahí empezó a circularizar esto de que, bueno, había planteado que los ciudadanos de ese origen se vayan de Moscú, los grandes, no vayan a eventos con mucha gente, porque podía llegar de inmediato, por supuesto, la responsabilidad pasa a ser de los servicios secretos rusos, que quedan mal parados frente a esto, y al poco tiempo ya aparece la versión ISIS. Y la autoatribución del atentado por parte de ISIS, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí eso ya causó un poco de ruido, digamos, ¿no? En algunos círculos, en la propia Rusia. Ahí hay una serie de periodistas, voy a nombrar una, que es Margarita Simonian. Margarita Simonian es directora de Rosía Sebotnia, es de origen, ella es rusa, de origen armenio, pero bueno, es una putina a ultranza, digamos, y ella dice, uy, qué casualidad, Estados Unidos sabía, qué casualidad esto de ISIS, el gran apuro porque ISIS fuera el protagonista del atentado, digamos. Bueno, y acá me desvío de las hipótesis esta, digo, bueno, pero ISIS, en Rusia ha golpeado muy poco ISIS, en realidad. Y no ha golpeado, el último dato, el detalle este del atentado del 2017 en el metro de Moscú, lo hizo este Kirguiso, no tiene una relación directa con ISIS, pero es fácil determinar acá que la guerra de Siria fue un antídoto contra la participación de ISIS en territorio ruso. Fue mucho más protagónica la acción de Al-Qaeda y de los sectores chechenos ligados al califato en los 90 y en principio de los 2000, yo diría hasta el 2011, 2012, que hubo un atentado también muy importante en Moscú, también en el metro, pero ya antes de que apareciera ISIS, 2013, 2014, y 2015, cuando interviene Rusia en Siria, ISIS ya prácticamente no tuvo ni tiempo de protagonizar atentados en Rusia. Los atentados en Rusia tienen prácticamente el mismo formato, o sea, son atentados urbanos, en el metro, en estaciones grandes, estaciones de trenes eventualmente, algún hecho aislado, ¿se acuerdan que hubo una época de ciertos atentados de lobos solitarios en Europa, bueno, en Rusia también, 2016, 2017, pero no eran de ISIS tampoco, eran como dije en el caso del Kirguiso, eran de centroasiáticos afiliados al terrorismo islámico radicalizado, pero no necesariamente de ISIS. Entonces, si este fue un atentado de ISIS, este es el primer atentado de ISIS prácticamente en Rusia. Ahora, se produce en 2024 y supuestamente ISIS está no digo herido de muerte ni nada por el estilo, pero está muy, ¿cómo les diré? Muy moderada su presencia, su acción y demás después de la guerra de Siria.
controla una parte mínima del territorio, está como recluido ahí, ¿no es cierto? Está muy controlado por fuerzas americanas, turcas y rusas. Hay bastante coordinación en territorio sirio y demás. Así que la hipótesis de ISIS a mí me hace mucho ruido. De ISIS solo, ¿no es cierto? De ISIS autónomo. Si ISIS está vinculado a una pista relacionada con Kiev, a pesar de que Kiev ha negado toda responsabilidad, ¿no es cierto? Ha salido Podolyak, uno de los asesores de Zelensky, a decir que ellos no tienen nada que ver, que no es el método que ellos usan, en fin, eso no sé si están así porque, bueno, ha habido atentados. Ucrania o parte de Ucrania se los ha atribuido en este último año y medio, digamos, todo tipo. Pero bueno, a mí me causa ruido, digamos, la hipótesis de solo. Sí, vinculado a Ucrania, puede ser, puede ser. Y si no, bueno, y la otra posibilidad es que sean rusos, legiones rusas, las famosas legiones rusas, que han operado, no sé si recuerdan, la semana pasada hubo un intento de entrar al territorio ruso, que terminó muy mal, incluso con algunos tanques y demás. Y ahí participaron soldados ucranianos, pero también voluntarios y sobre todo rusos que pelean de alguna forma para Ucrania, para liberar a Rusia de Putin y demás. Y bueno, esto también puede que haya habido alguna cobertura, algún apoyo logístico por parte de estos grupos. Otra cosa no se me ocurre, digamos, no. Y bueno, y respecto a la oportunidad, obvio, unos días después de la elección que depositó otra vez en el poder a Putin, hasta el 2030, con 87% de los votos, con una participación muy grande, en una fase de la guerra que es, aparentemente se dice que abril es un mes clave para definir casi como una especie de victoria ya para Rusia, por lo menos de consolidación de lo que ha logrado en el sudeste. Y bueno, es un golpe importante. Después está la última hipótesis, con esto libero para preguntas. La última hipótesis que es que todo fue tramado por el Kremlin. O sea, ustedes saben que hay un antecedente importante que es la propia entrada al poder de Putin en el 99, esas famosas explosiones en los edificios de Moscú, ¿no? Atribuyéndoles la responsabilidad a los chechenos. Bueno, hay toda una hipótesis en el sentido de que fue el FSB el que hizo esos atentados y bueno, y que Putin, por supuesto, aprovechó todo ese caos para legitimar su poder. Él entró como una especie de cowboy, digamos, a resolver el problema de la guerra de Chechenia. La primera guerra de Chechenia fue un fiasco para Rusia. El ejército ruso perdió indignamente esa guerra, y la segunda guerra de Chechenia, después la famosa frase de Putin, de los voy a ir a perseguir a estas ratas hasta en el inodoro, digamos, bueno, revirtió el curso de la guerra, pero primero hubo esas famosas explosiones en las residencias de Moscú, en los edificios residenciales de Moscú, una parte, dos barrios, y está esa hipótesis que fue todo perpetrado por el FSB para generar caos. Bueno, entonces, anoche también hubo quienes dijeron, esto lo armó todo Rusia, lo armó para victimizarse, para justificar una movilización general. Ustedes saben que se ha movilizado muy poca gente para la guerra, proporcionalmente a los que pueden movilizar hasta 15 millones de hombres, mayoritariamente. Movilizó, qué sé yo, con suerte, no sé, 600.000, 700.000. Deben haber 300.000 en el campo de batalla, digamos, en el frente. También es cierto que es una guerra muy tecnológica, no hace falta tanta carne de cañón, digamos, hace falta gente que maneje drones, eso
muy importante. Pero bueno, incluso para una fase final de la guerra, digamos, si uno quiere terminar con esta guerra lo antes posible para poder negociar cuando gane Trump la elección de Estados Unidos, a la guerra mejor terminarla ahora en primavera, verano, que en octubre, noviembre, ¿no? Entonces, para eso hace falta movilizar, bueno, motivar, agrandar la tesis de la fortaleza sitiada, que Rusia está atacada, vieron, está atacada, entonces hay que generar todo ese miedo, todo ese pánico en la gente y de esa manera vas a lograr legitimidad para mandar más gente a la guerra. Yo no creo mucho en eso, primero porque el ruso está muy vacunado contra ese tipo de manipulaciones, digamos, han pasado más de 20 años de aquellos atentados, si es que fue el FSB, yo no creo mucho en eso, pero bueno, hay gente que sí. Y creo que en todo caso los rusos se van del país, bueno, solemos verlos acá en Argentina y demás, pero no revelan perímetro, eso, digamos, ¿no? De la guerra, o sea, no veo que semejante atentado, o sea, yo he visto el ruso al revés, van muchos rusos, los hemos visto ahora en estas horas de la tarde, ¿no? Muchísimos rusos yendo a los centros sanitarios a donar sangre, porque hay gente que no está todavía fuera de peligro, entonces, bueno, al revés, creo que el ruso cree que realmente ha sido dañado en su propio corazón, y lejos de esquivarle la cosa o decir, esto es un invento del gobierno, qué sé yo, voy a apoyar, pero eso no significa tampoco, por correlación directa, que yo quiero ir a la guerra. No. Me parece que es una sociedad que ha madurado mucho, ha cambiado mucho, y bueno, no es tan fácilmente manipulable en ese sentido. Así que bueno, yo dejo acá, hay una pregunta, Mariano. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Marcelo. No te quiero preguntar sobre si se puede hacer una comparación con el 7 de octubre en Israel y sobre la idea de dos gobiernos fuertes, por supuesto, uno una democracia y otro no, pero en cualquier caso dos líderes muy cuestionados en Occidente y que de pronto ocupados, uno en la guerra en Ucrania y el otro en las causas internas y en los problemas, digamos, domésticos del país, pudieron descuidar la seguridad y la lucha de este tipo. No sé si haces alguna alguna reflexión. Gracias. Sí, eso, a ver, estos grupos del Estado que se encargan de la inteligencia y demás, estamos hablando tanto del Mossad como del FSB, bueno, grupos afines, porque Rusia tiene varios, ¿no? Además del FSB, está el grupo de inteligencia exterior, en fin, hay otros grupos, y lo mismo supongo pasa en Israel, no conozco mucho el tema. Está claro que pueden tener falencias, no son infalibles, son realidades étnicas y muy complejas las que tenemos frente a frente, digamos, es el tema de las redes, el tema de la movilidad de estos grupos terroristas o no terroristas, bueno, llamémosle como querramos. Este tema de las fronteras, así como contaba la frontera ruso-ucraniana, que es un colador. Cuando no, hay también manipulación de estos grupos, es cierto, porque yo les recuerdo, cuando fue la invasión, no la invasión, los raids aéreos, así vamos a llamar, sobre el territorio sirio para combatir a los islamistas radicalizados, esa intervención rusa estuvo de algún modo también justificada a partir del envío, y esto lo denunciaron madres, parientes, de jóvenes chechenos al frente de batalla
jóvenes que militaban en la causa radical islámica, digamos, se les liberaron varios pasaportes para que se vayan directamente a Siria. Y eso lo hizo básicamente el FSB, ¿no? Así que sí, hay una hipótesis que tiene que ver con esa falibilidad o vulnerabilidad de estos grupos de inteligencia. Vamos a hablar ahora del lado terrorista, supongo que también hay un conocimiento cada vez mayor y una experiencia bastante importante, de más de 20 años, de los errores y las falencias de los grupos que actúan en este tipo de violencia. Hay autonomías, como visto en Gaza, me parece que atribuir todo el papel de Irán, digamos, o en este caso, atribuir todo el papel de Ucrania o de ISIS misma, digamos, no sé si es lo correcto. Son fenómenos muy complejos. Y bueno, y ahí tenemos el resultado, o sea, es relativamente, no voy a decir fácil, pero es posible golpear en el corazón de una ciudad como Moscú, aun cuando estos acontecimientos pasan cada tanto, ¿no? No es que pasan seguido, ¿no es cierto? Si decimos que el último fue en 2017, hay oleadas también, hay oleadas, como fue la del 2015, 2016 en Europa, ya que como fue la del 2004 al 2006 en Europa también. En fin, yo no me animaría a comparar así Israel, Gaza con Rusia y este fenómeno, porque, bueno, vos sabés mi opinión, ¿viste? O sea, no sé, lo de Israel y Gaza es toda una historia donde jamás tiene una participación incluso hasta política, en fin, estamos hablando de Netanyahu. Vos tomás algunas variables que sí pueden ser comparables, como la de dos líderes fuertes, eh, dos líderes difíciles para Occidente, digamos, sobre todo para Estados Unidos. En un sentido Putin, en el otro Netanyahu, a pesar de que bueno, Israel es un aliado occidental innegable. Pero hasta ahí llegan por ahí las similitudes, digamos, yo no me animaría a plantear otras, porque parece que hay algunas diferencias importantes. Así que bueno. Marcelo, Sí. Tuve ocasión de escuchar ese video donde declara el supuesto terrorista apresado, ¿no? De apellido Farilinov, ¿no? Que causó cierto revuelo, porque aparentemente lo están apretando ahí bajo premios, ¿no? Una situación un poco tensa, ¿no? Donde él confiesa lo que vos contabas, ¿no? Que lo que aparece en los medios, donde él dice que le pagaron, no estaba al tanto demasiado de quién es el que le había pagado y sabía que tenía que entrar al centro comercial y disparar. Ahora es curioso porque el idioma en el que habla en tayiko, ¿no? Que es el idioma de Tayikistán, obviamente, de Uzbekistán, es muy cercano, también se puede confundir con el Darip, que es una lengua de Afganistán. Y bueno, él entró por Turquía, aparentemente, le facilitaron la entrada desde Turquía, también es un elemento, ¿no?, a tener en cuenta en la geopolítica de los intereses rusos, bueno. Pero me llama la atención el origen, ¿no?, de confirmar que es tayiko, porque si proviene de ahí, yo hasta donde tengo entendido, digamos, si no ha cambiado esto en los últimos tiempos, es un aliado, un socio de Rusia, ¿no? Tayikistán, un aliado importante.
Y no sé, no sé si podría por ahí elaborarse alguna otra hipótesis también, ¿no? O quizás complementaria a otras, no sé, es curioso, ¿no? Que haya aparecido este sujeto declarando rápidamente en las primeras horas, con todo ese background cultural que genera No es asociaciones, ¿no? No sé lineal, si, no es, digamos, claro, no es no lineal. es que, porque es tayiko, bueno, todos los tayikos están de acuerdo con el alineamiento de Tayikistán, que no estoy tan seguro que esté tan alineado, digamos, con Rusia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque todo es un mosaico muy heterogéneo primero de historias de mucho odio, mucho resentimiento, de pase de facturas, primero con la vieja Unión Soviética y ahora mismo también con Rusia, porque en estos 33 años que han pasado de la caída de la Unión Soviética, las relaciones entre Rusia y esos estados centroasiáticos no han sido tampoco tan Claro. lineales hacia una armonía civilizada, ¿no? Han pasado por distintas fases. Al principio Rusia se desentendió de esos países porque no eran la herencia de la Unión Soviética, pero esos países eran subsidiados en gran medida por la Unión Soviética, y Rusia no quería hacer era continuar con ese subsidio. Bueno, en última instancia Rusia tenía que sobrevivir por sí misma. Un sálvese quien pueda, esa famosa comunidad de estados independientes, digamos, la única que conocimos fue a través del fútbol, el Mundial del 94, y no funcionó, ni funciona hasta el día de hoy, y toda esa unión económica euroasiática que generó Putin, tampoco están todos ahí ni nada por el estilo, es decir, algunos están, otros no están, algunos dejan de estar, participan un tiempo y después dejan de estar. Tampoco en la organización, en la OTAN centroasiática tampoco es homogéneo el movimiento, porque bueno, esos países han buscado otros aliados. Cuando Rusia se desentendió, cuando se empezó a desentender, después volvió, por supuesto, con Putin volvió a mostrar interés en esa zona. Ahora voy a contar, pero bueno, ellos buscaron otros socios y los tienen ahí a mano esos socios. Uno es China, Claro. y el otro es Estados Unidos, es decir, hubo bases militares norteamericanas a propósito de la invasión a Afganistán y la invasión a Irak. Ahí es donde de alguna forma Rusia sintió que le mojaban la oreja, también ahí. En fin, pero bueno, tampoco Rusia puede hacer lo que podía hacer Unión Soviética, ¿no es cierto? Mandar los tanques y decir acá se impone mi voluntad, acá ustedes hacen lo que yo quiero, no es así. Ni pudo ser así, digamos. Por más que estos estados no están en la OTAN ni nada que se les parezca. Claro. Es más, algunos de ellos han tenido sus decepciones con Estados Unidos, en fin. Pero acá el tema es que no, digo, ahí hay terroristas, digamos, hay jóvenes militantes entusiasmados con la causa islamista, hay políticas de esos países, ustedes saben que buena parte de algunos de esos países son de origen musulmán, otros no. El que sean de origen musulmán no significa tampoco que compartan la causa wahabista, por ejemplo, la causa chechena, nada que ver. Pueden ser países más vinculados con Irán o más vinculados con Turquía. No necesariamente ni Irán ni Turquía hoy, no sé, ayer o mañana, no son enemigos de Rusia, pero bueno, también Turquía e Irán tienen intereses en esos países, que no necesariamente son los intereses rusos. ¿Te das cuenta? Así que hay toda una complejidad ahí, y ok, bueno, algunos jóvenes estarán entusiasmados con yihadista global, y entonces, no sé, a lo mejor algunos quieren a pelear para los ucranianos contra los rusos, no sé, no tengo idea. Pero no, o atentar en Rusia.
pero, viste, necesitas también tú una logística, ¿no? No es tan sencillo. Así que, y en ese aspecto hay que llamar la atención sobre algo que muchas veces se pierde el detalle. Lo hemos conversado con Mariano más de una vez. Rusia tiene una población 20% musulmanes. Es un número muy superior al de muchas ciudades que son en Europa, pueden tener esa proporción. Qué sé yo, Bruselas, y no, y viste, no todos terroristas ni nada que se les parezca. O sea, está claro que si ha habido atentados chechenos o de algunos centroasiáticos y demás a lo largo de estos últimos 10 años, bueno, con esa cantidad de musulmanes que hay en Rusia, tendríamos para hacer festín, ¿no? Podríamos tener 2 o 3 atentados por año. Sin embargo, eso no ocurre. Entonces, ¿eso por qué? Por la hiperseguridad rusa, por el FSB, no sé, o porque directamente esas causas no tienen ya demasiado interés o no se cree que el terrorismo es un arma para desafiar al régimen, no sé. Así que bueno, no es que el tema de los estados centroasiáticos ahí hay como un caldo de cultivo, digamos, porque en todo caso es caldo de cultivo para otras cuestiones, el tráfico de estupefacientes, la ruta abierta por Afganistán, el tema del petróleo, el tema del gas, o sea, hay muchas otras cuestiones que pueden eh, relativizar la cuestión del terrorismo. Además, en esos países hay control también hay un control estatal muy férreo sobre las minorías musulmanas o sobre las mayorías musulmanas. Así que bueno, no te olvides que son regímenes casi cleptocráticos, tipo Lukashenko. Bueno, en algunos casos hubo revoluciones, hubo revoluciones de colores, hubo golpes de Estado. Bueno, hay familias, hay dinastías algunos de esos países. En fin, no es tan sencilla. Yo diría que de esos países centroasiáticos, el país que más relación fluida tiene con Rusia es Kazajstán. Y ahí no hay problemas vinculados con terrorismo. Sí, Manuel Gonzalo levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte, tal vez no tan ligado a lo del atentado, sino más bien a cómo, si tenías alguna información de, a partir de Ucrania, la economía rusa, cómo está. O sea, ¿lo ves? ¿Funciona como un estímulo? ¿Le pega por algún lado? Si tenías algún comentario en ese sentido. Mira, la economía rusa cayó un 2% el primer año de la guerra, 2,5%, un número muy inferior al que muchos pronosticaban, sobre todo no por la guerra, sino por el efecto de las sanciones. Vos pensás que es un país que está sancionado no desde el 24 de febrero del 2022, sino desde marzo, abril del 2014, a propósito de la famosa anexión, entre comillas, o regreso, como dirían los rusos, de Crimea, ¿no? Hubo en esa época baterías de sanciones de todo tipo, no muy estratégicas, que digamos, sin afectar más estratégico de Rusia, que el petróleo y el gas, pero sí golpear sobre la élite rusa, algunas situaciones financieras, algunos comercios específicos y demás. Pero después del 24 de febrero del 2022, sí, hubo otras 8, 9, ya perdí el número, de sanciones que sí fueron más específicas, más duras. Y bueno, te la hago corta. Rusia salió del con una fenomenal sustitución de importaciones ya desde el 2014. Eso ya parece que logró cierto training en eso. Y bueno, es un país que aún así tampoco
se las ha arreglado porque, bueno, las sanciones, sobre todo el tema del petróleo y del gas, hay que ver que Rusia, uno se sorprende, dice, pero ¿cómo? El comercio español-ruso ha subido, el comercio exterior. ¿Cómo ha subido? Si España forma parte de la Unión Europea. Bueno, porque es muy paradójico esto. Se triangula la provisión de energía a través de países como Turquía o la India. Entonces, digamos, los rusos siguen vendiendo a través de terceros, a través de empresas constituidas por ellos mismos, digamos, a los efectos de o surfear, digamos, esquivar la sanción, y los europeos la aceptan, bajo cuerda, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto los ganadores acá son otros, no son ni los europeos ni necesariamente los rusos, porque bueno, para los rusos también es todo un tema triangular así, o bueno, haber sufrido el sabotaje del Nord Stream, en fin, la competencia norteamericana con el gas natural licuado. Y el otro punto que hay que subrayar acá es la relación con China, que va viento en popa. O sea, Rusia se ha euroasiatizado. La economía rusa se ha euroasiatizado. Entonces vos vas a Moscú, y como me pasó en abril del 2022, y ves, bueno, hacía muy poquito la guerra. Primero que no es un país que está en guerra, territorio propio, eso, ¿ok? No es lo mismo Ucrania, que está viviendo la guerra en propio territorio, que Rusia, que la ve por televisión a la guerra, digamos. Salvo las regiones que están aledañas a Ucrania, podrán ser, qué sé yo, 300 kilómetros, que reciben los drones, pero Moscú está intacta, salvo el dron ese que impactó en la cúpula del Kremlin. No tiene, digamos, la guerra ahí adentro. Entonces, bueno, es un país, lo mismo San Petersburgo, y lo mismo todo el lejano oriente ruso. Entonces, Rusia no está sufriendo de manera directa la guerra. Y bueno, entonces, entre China y el mundo euroasiático, que le ha tendido un puente a Rusia, Rusia lo ha buscado, más algunos países de América Latina que le empiezan a vender, más toda la sustitución de importaciones, y bueno, más, obviamente, un manejo muy prudente del Banco Central, que está en manos de una liberal ortodoxa como Elvira Nabiullina. Bueno, Rusia, ¿qué quiere que te diga? ¿No? Está pasando bastante mejor de lo que muchos pensábamos. O sea, ya es una novedad no es una novedad, mejor dicho, para The Economist o para las revistas occidentales más importantes en finanzas. La economía rusa realmente ha mostrado una fortaleza increíble y una inflación muy baja, o sea, es insólito. Ahora, el gasto militar ha subido, sí, ha subido. El gasto social también ha subido. Sin embargo, no es una economía con déficit, es una economía que tiene fondos soberanos. Y acordate que ahora, en estos días, está cada vez más fuerte la presión sobre los activos rusos que han sido capturados, digamos, por Europa, ¿no? ¿Qué hacemos con esos activos? Hay unos, no sé, 250.000 millones de dólares que están en manos de los europeos. Yo diría que es casi como un robo, si es que llegan a usar ese dinero para dárselo a Ucrania. Eso es tirar el dinero también, porque Ucrania no digamos, vive al día. Casi todos los días, casi todas las semanas hay un préstamo de algún país europeo para que pueda llegar a fin de mes, digamos. O sea, la economía ucraniana sí está muy dañada. La economía rusa es una economía aparentemente muy sólida. Y no por la guerra, no por los bloqueos, sino porque viene solidez en solidez prácticamente del 2007, 2008. Ahí aprovecharon toda esa inundación de petrodólares que ellos tuvieron y bueno, incluso una economía hoy menos dependiente del petróleo y del gas, porque bueno, ellos se dan cuenta que con este mercado tan competitivo con los árabes, los norteamericanos y la inversión en energías limpias y demás que se viene en el mundo, cambio climático y demás, ellos tienen grandes ilusiones en el Ártico,
pero bueno, se dan cuenta que si siguen siendo una economía muy petrodependiente, son muy vulnerables. Gracias, gracias, muy bueno. Bueno, Mariano Gerván. Hola, sí, Marcelo, muy interesante todo. No, un comentario, y lo uno a algo que también comentó Gabriel. Yo de los pocos videos que he visto, me quedó una sensación, y es que aparentemente el grupo operativo que intervino en el atentado parece ser un grupo relativamente pequeño. Eh, De lo poco que vi por video, me pareció que se comportaban de una manera muy ordenada. Eh, y por el otro lado, el dato que me parece no menor es que si hubo 4 operativos adentro, uno que causó un incendio descomunal, uno solo causó un incendio descomunal, y los otros 3 en promedio se están cargando más de 50 muertos por cabeza. Eh, Me da la sensación que estos muchachos no son improvisados, ¿no? Es decir, porque no es fácil en un atentado de estas características el grado de letalidad que han demostrado, lograr ese alto grado de letalidad que todavía se puede incrementar, ¿no? Y frente a eso, este muchacho que aparece en el interrogatorio, que está tirado sobre un cartón en la calle, no sé, me dio la sensación, bueno, no sé, son sensaciones, ¿no? Es decir, es poca información la que hay, pero sí me llama la atención el nivel de letalidad y de lo poco que he visto, esa suerte de parsimonia donde van caminando en fila, es decir, y donde disparan a distancia, aparentemente con un nivel de efectividad muy alto, porque no es que se acercan a rematar gente, sino que tiran a distancia y una vez que van cayendo los cuerpos, ¿no? Entonces, me queda un poco esta sensación, no sé si vos tenés esa percepción o no. Sí, sí. Yo, bueno, antes de que algunos entraran, di detalles de la ubicación del centro, de la gran cantidad de Sí, sí, gente, sí, en fin, escuché. Sí. toda una serie de cosas donde aparentemente yo no he ido por esa zona, pero bueno, me imagino, no debe ser muy fácil. Si eran 20, de esos 20, como vos decís, un grupo, porque los que están siempre en las imágenes son 4, ¿no? Eh, los otros 16, no sé, deben haber estado repartidos en varios lugares, o algunos esperando en el tráfico, en el auto, no sé. Pero hay 11 detenidos. Eh, pero sí, a mí, o sea, cuando yo los vi caminar, cuando los vi camuflados, cuando los vi disparar a sangre fría, ¿no? Y eso, viste, es, qué sé yo, no me parece, o incluso comparándolo con los atentados viejos, con los atentados chechenos y demás, donde, ¿cuál es el estilo? Inmolarse, las bombas, el atentado de Dubrovka, el teatro, ¿se acuerdan? Que bueno, después no los envenenaron a todos, en fin. Lo de Beslan, que sí fue en algunos casos toma de rehenes, en otros explosivos. Acá no fue eso, fue otra cosa, fue matar así a sangre fría, quemar ropa, con un nivel de precisión muy fuerte, sin importarles nada, y sabiendo de qué lugares tenían que ir, lugares enormes. Y bueno, no sé, a mí, qué sé yo pensé inmediato en fuerzas especiales de otro país, qué sé yo. Esa es la imagen que yo tuve ahí enseguida, ¿no? Eh,
Después cuando uno ve las caras, los rostros, bueno, dice, sí, son musulmanes, son como dice Gabriel. Yo en realidad no vi ese que está amedrentado Tom en la ciudad, sino vi otro en el campo. Y parece que cuando lo agarraron se ve en la ruta o cerca de la ruta, como en un bosque, y a ese le hicieron comer le cortaron la oreja, se le hicieron comer, una cosa muy desagradable. Pero bueno, o sea, estamos hablando con Gabriel, hablamos de distintas personas, ¿no? Gabriel habla de un tachico, yo hablo de un checheno de origen azerí. Pero bueno, claramente sí, son de ese origen entrenados, la verdad que. Y todo esto seguramente mandó un mes de logística, un mes o algunas semanas de logística. En fin. Sí, da la sensación de que el nivel de improvisación es relativamente bajo, porque no solo pudieron entrar, pudieron lograr objetivo, pudieron escapar, y bueno, llama la atención, ¿no? Si uno compara otro tipo de atentados donde terminan inmolados o terminan rodeados o terminan neutralizados o terminan, qué sé yo, encerrados porque no tienen vías de escape, haber logrado hacer 800 kilómetros, la verdad es que es casi haber logrado escapar, estuvieron muy cerca, ¿no? Bueno, Pero bueno, son datos que llaman la atención, ¿no? acordate el atentado de Daria Dubina, tipo, la chica la agarraron ahí algunas horas después, que puso el explosivo aparentemente. Sí, yo lo que veo también la reacción, o sea, insisto, la reacción de los sectores más y más duros, afines a Putin, es pena de muerte, o sea, es terrible, ¿no? La pena de muerte, ustedes piensan que no se usa, bueno, está legitimada, legalizada desde la época de Yeltsin, no se usa. Se usa muchísimo más el indulto presidencial que la pena de muerte. Y ahora, bueno, hay gente que pide pena de muerte. Solovyov, el presentador de televisión Prime Time de Moscú, dijo, quiero pena de muerte para estos tipos. Margarita Simonian lo mismo. ¿Sí? Los sectores más duros, digamos, los sectores más eurasionistas, más nacionalistas, piden lección ejemplificadora, digamos, para estos tipos. Yo creo que hoy estamos en el pináculo, digamos, de una Rusia, que se siente súper acosada, digamos, ¿no? Entonces, aprestémonos para cualquier cosa. Bueno, de hecho, los bombardeos de hoy sobre Ucrania fueron sobre centrales eléctricas, en fin, por las dudas, ¿no? Y la expresión esta de Putin, que siempre es muy expresivo, no solo gestualmente, sino discursivamente, con este tema de que no van a tolerar que el veneno penetre en nuestra sociedad, dividiéndonos y demás, bueno, es un llamado de atención también muy, muy fuerte para con los extranjeros. Guido. Gracias, Marcelo. No, mi consulta es si crees que el gobierno ruso está más bien inclinado hacia
teoría oficial del Estado Islámico, o más bien está viendo de que detrás de eso está Occidente o el gobierno ucraniano de una forma? Te pregunto porque ya hay ciertos indicios y comunicaciones del gobierno que dejan entrever como que hay algo más, como que no están necesariamente tomando el problema del islamismo como lo que es. Sí, bueno, un poco lo que dije, que no, digamos, no saben que gana, esperándolos en el lado ucraniano, en la frontera ucraniana, y ahí ya de alguna forma te está contestando. Sí, pudo haber sido el ISIS, pero con ayudita externa, y esa ayudita viene o de Kiev o de algunos sectores de Kiev. Tampoco no es responsabilizar a Zelensky, dijo Podolyak, no tenemos nada que ver, qué sé yo, en fin. Y si hay servicios secretos o británicos, voy a enfatizar británicos, porque han pasado a ser digamos, gran cuco para Rusia, y o norteamericanos y qué sé yo, bueno, ayudando a Ucrania de alguna forma, en fin. Toda esta teoría de Trump, de que el ISIS es una creación de Obama y todo eso, bueno, ya, o tipo Cristina, ¿no? Ya me excede, yo ya no puedo opinar porque no tengo idea. Pero se supone que los rusos conocen muy bien a ISIS porque, bueno, han peleado contra ellos en Siria. Así que apenas ellos descubran que no es estrictamente ISIS, yo al principio dije que a mí me llama la atención que atentados de ISIS en territorio ruso prácticamente no ha habido. Porque no digamos, o sea, fue tal la decisión de Putin de atacar Siria en septiembre del 2015, prácticamente los atacaron allá, digamos, ¿no? La famosa teoría de que el enemigo tiene que estar allá o en la frontera, tipo Ucrania, o mucho más allá, pero no en territorio ruso. Por eso que los hayan atacado, y bueno, es como el 11S para Estados Unidos, es decir, te atacaron ahí, adentro, te defendés con un hidriente, con misiles, qué sé yo, pero te atacan adentro 4 tipos, a 16, fuera del mall o dentro del mall, o sea. Entonces, bueno, ahí yo creo que pudo haber habido algún tipo de participación, no sé en qué medida, ni quiénes, no tengo idea. Pero si es así, si llegan a descubrir eso, y bueno, ahí sí lo comparo con Israel, Mariano. La venganza será terrible. Pero ahí el problema, si se compara con Israel, es que hay algunas de las críticas que hizo la manera de combatirlo, Rusia va a estar en el mismo lugar. Y sí, pero bueno, digamos, no creo que le importe mucho a Rusia. Yo creo que a Israel le importa, pues bueno, como decía Mariano, es una democracia liberal, hay presiones, hay lobby, qué sé yo, muchos están de acuerdo con ciertos métodos, qué sé yo. Rusia, lo hemos charlado muchas veces, es un país, ayer, bueno, en el discurso, no sé si se dieron cuenta, mencionó que es un Estado multinacional. A propósito de esto del veneno y demás, vamos manidos, este Estado multinacional. O sea, es un país que antes de ser una democracia o no una democracia, es un Estado que tiene que estar muy unido y bueno, si es agredido, los enemigos que están preocupados por disolverlo, por disgregarlo, van a sufrir las consecuencias. Ese discurso pega muchísimo en la Rusia de Putin, por lo menos desde el 2012, vamos a decirlo así. Desde el 2012, desde que el gobierno,
ese discurso, que es el discurso típico de la famosa fortaleza sitiada, es un discurso que a medida que se ha consolidado, y esto no hace otra cosa que retroalimentar. Gracias. Fíjense, a mí me causa impresión, hay sectores liberales en Rusia, no necesariamente vinculados a Navalny y demás, que en los últimos, yo diría, 2 años, bueno, algunos se fueron, ¿no es cierto? Algunos, Chubais se fue a Turquía, estaba asesorando a Putin en todo lo que es cambio climático y demás. Él se ha ido, algunos oligarcas también se han ido, pero muchos se han quedado y están más putinistas que Putin. Por ejemplo, Trenin, que era un académico muy lúcido, muy liberal, muy crítico de Putin en todo lo que es la relación perdida con Europa. Él escribió un artículo, no me acuerdo, en 2019, donde él lamentaba que producto de todo esto de Ucrania antes de la guerra, ¿no? Fue el Euromaidán, Rusia iba a perder la relación con Europa y demás. Lo que uno lee de Trenin ahora es un apoyo muy fuerte a todo lo que significa Rusia ahora en el mundo euroasiático, o sea, como diciendo, bueno, Occidente, entonces, bueno, la única forma de responder a esto es una cultura de supervivencia, arreglárnosla con un mundo que no es occidental, y bueno, la postura de un liberal ruso que bueno, que ve que esto que acabo de decir, ¿no? Y un mini comentario sobre Argentina. Ha causado muy buena impresión el mensaje de Cancillería. La solidaridad inmediata, la verdad que me han llegado así novedades en tal sentido, causó muy buena impresión, en el sentido que, bueno, ustedes saben, la relación rusa con Argentina está un poco compleja, sobre todo a partir de la salida del BRICS y demás, pero bueno, para un país que es muy sensible y una élite que se ofende muy a flor de piel, sonó muy bien la declaración de Cancillería, al unísono con muchísimos países del mundo, ¿no? Hubo reacciones y reacciones, hubo mensajes y mensajes, Asia, África, América Latina, Europa, algunos países, sobre todo Austria, llamó también la atención, pero Argentina creo que ayuda a que la relación no se pierda. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Para los que llegaron después, esto va grabado, así que después sí. Después lo voy a poner calculo en YouTube y bueno, y les mando el link que quiera. Sí, muy interesante, Marcelo. Bueno. La verdad, muy esclarecedor. Bueno, gracias a todos por participar. Gusto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, Sebastián, que andaba por ahí. No sé si está. Pero bueno, un gusto. Y bueno, espero haber sido Gracias, claro. muy bueno. Bueno, Perfecto, sí, muy claro.
Saludos a Sí, todos, sí. buenas noches. Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy interesante. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.